está asociado más a la esclerosis sistémica. En la limitada, por ejemplo, limitada hipertensión pulmonar y en la difusa, fibrosis. y como yo les digo a todos ustedes, ¿cómo distingo en el examen físico una difusa de una limitada? Uno no afecta, la limitada no afecta al dorso. Ya, pero en el brazo, por ejemplo, ¿hasta dónde llega la limitada? Del codo hasta la parte más distal. Ahí está, 20, se ganó. Muy bien, entonces hay que determinar bien eso, porque en cara tienen las dos pacientes. Los dos tipos pueden tener en cara. La diferencia es en el eje central, en el tronco y en los brazos, ¿no? En la diferencia entre el codo hacia la distal y codo la proximal. Artritis por microcristales. En el tipo de microcristales nosotros vamos a tener varias enfermedades que están asociadas a estas. Una de ellas, y la más común, es la gota, ¿no? Que son los cristales más comunes que se pueden encontrar en las articulaciones cuando tenemos un compromiso inflamatorio, el bicarbonato monosódico o el pirofosfato de calcio, que antes llamado artritis como pseudogota, ¿no? Hidroxiapatita es otro, y otros cristales poco comunes son los que están ahí. Cuando nosotros infiltramos, también, por ejemplo, tendones o partes blandas, también podemos tener depósito de cristales, ¿no? en algunas zonas de las articulaciones. Entonces tenemos que puede ser un depósito de monohidrato de sodio, que es la gota, ¿no? El pirofosfato cálcico, que antes llamaba gota cálcica o pseudogota, ahora ya no se usa ese término, ahora es artritis por CPPD, y la hidroxiapatita, que clásicamente provoca la tendinitis cálcica. Y cada una de ellas tiene su fase aguda, tiene su compromiso más crónico, ¿no? En la gota sabemos que puede haber dos puntos que son totalmente diferentes. Uno que es la hiperuricemia, que no siempre va a producir gota, y la gota que tiene que ver con el depósito de los cristales en las articulaciones. Hay que recordar que el ácido úrico es el metabolito final, biológicamente activo del metabolismo de las purinas. Y la definición de hiperuricemia va por encima de 6.8. Es el límite donde el ácido úrico es soluble. Ya cuando pasa por ese nivel puede decantar en las zonas extravasculares. Pero para nosotros hablar de gota tiene que haber acumulación de este monohidrato en superficies que se puedan precipitar, ya sea principalmente articulaciones. Entonces, por ser un cuerpo extraño, va a prender toda la cascada inflamatoria del inflamosoma, básicamente dirigido por la interleucina 1. Y la iniciación del proceso inflamatorio incluye además la activación de neutrófilos. Hay que recordar, tomando en cuenta la fisiopatología de la elevación de ácido úrico y de la decantación de los cristales, que la interleucina 1 está muy asociada y por eso ya se usa anakinra también para el tratamiento de la crisis de gota en otros países de la interleuquina 1. Esto sucede porque hay mutaciones del gen de uricasa que lo tienen todos los mamíferos y que van siendo mutadas a nivel de los años, llega hasta el ser humano donde no hay una buena intervención de este gen, por lo tanto no tenemos esa molécula para poder degradar. Entonces sabemos de que el ácido úrico pues viene a ser todo el proceso de lo que tiene que ver con las vías de las purinas hasta llegar finalmente al ácido úrico. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos ya de la fisiopatología de la gota o de la hiperuricemia, de cualquiera de los dos, para que exista más ácido úrico en sangre, también vamos a tener que expulsar poco ácido úrico. Entonces, cuando hay alteración, este tipo de moléculas que se encargan en el túbulo renal, de poder expulsar o poder reabsorber el ácido úrico, va a haber una disminución de su excreción y por lo tanto una elevación en sangre. Entonces el ácido úrico plasmático se va a aumentar, ¿no? De acuerdo a cómo también tenemos la depuración de ácido úrico en orina. Pero hay otras condiciones que no son propiamente de la persona, que también puede producir hiperuricemia, y están ahí todas. Una anemia hemolítica puede producir hiperuricemia, el linfoma mismo también puede producir, talasemia, el mieloma múltiple, la psoriasis, todo lo que tenga que ver con lesión celular que finalmente pueda terminar en destrucción celular y con expresión de ácido úrico en sangre va a aumentar, ¿no? Cuando tenemos una sobreproducción, cuando tenemos una baja excreción del ácido úrico, por lo tanto el ácido úrico va a retenerse en sangre, tenemos insuficiencia renal, por ejemplo, la acidosis láctica o la cetoacidosis. ¿Qué medicamentos
promueven la hiperuricemia. A la cabeza están los diuréticos diacídicos, la baja ósea y ácido salicílico, la piracinamina, la ciclosporina, que tenemos nosotros mucho cuidado también cuando usamos ciclosporina en artritis reumatoide, o en trasplante renal, ¿no? Muchos pacientes en trasplante renal vienen con dolores articulares, con artritis, porque usan ciclosporina. Entonces tiene toda la cascada inflamatoria, ¿no? Donde al inicio de todo tenemos los cristales de modulato sódico que van a estimular obviamente el núcleo celular para también la formación y estimulación de interleuquina 1. Y se comportan estos cristales como cuerpos extraños, ¿no? Y vemos que finalmente lo que sucede, como dice en la cascada, en la parte baja, es gran acumulación de neutrófilos y quimiotaxis de neutrófilos. Tanto así que cuando nosotros vemos en un líquido sinovial de un paciente con gota, vamos a encontrar el líquido sinovial inclusive purulento, con aspecto purulento, pero es gran cantidad de neutrófilos. Pues el recuento en líquido sinovial del paciente con gota es similar, inclusive muchas veces a un paciente con séptica. Y tanto así vemos que la participación de la interleuquina 1 es importante. Sabemos que la interleuquina 1 y la 6 es una de las que más da compromiso sistémico, ¿no? Con fiebre, etc. Y es lo que también sucede en pacientes con gota. En crisis de gota algunos pacientes tienen fiebre también. Fiebre, tienen un líquido séptico. Todos piensan que es una crisis séptica, pero es una crisis de gota. Entonces, los cristales son ingeridos por el neutrófilo porque es una materia extraña. Sin embargo, finalmente, por el peso molecular del cristal, el neutrófilo se lisa, ¿no? Sale el contenido fuera de la célula y nuevamente comienza la activación de la cascada inflamatoria. Forman lo que nosotros llamamos el tofo, ¿no? Que es todo un conjunto de células inflamatorias. También hay fibroblastos, hay nuevas vasculatura, porque tiene como centro el núcleo de modulato sódico y alrededor toda lo que es los neutrófilos de primera intención y luego la corona de fibrosis de tejido. Entonces yo voy a distinguir la artritis gotosa aguda de la crónica. La artritis gotosa aguda, por ejemplo, de todas maneras, es un paciente con un dolor intenso, generalmente monoarticular, y tendría que distinguirlo y hacer el diagnóstico diferencial de todo eso que está ahí. Tengo que pensar primero que ese paciente no tenga una artritis por CPPD, que no tenga un trauma, que no tenga una artritis reactiva, que no tenga una artritis séptica, porque se comporta tal cual como una artritis séptica. Tendría que, si es que fuera crónica, es un paciente ya con gota crónica, tendría que ver que no sea una artritis reumatoide, que no sea una infección por tuberculosis, por ejemplo, que también es una artritis crónica. Entonces tendría que hacer un diagnóstico diferencial. Pero ¿qué pasa con la gota? Primero es una hiperuricemia asintomática, ¿no? No todas las hiperuricemias van a gota. Puedo tener una hiperuricemia de 10 y nunca voy a tener gota, pero puedo hacer gota y puedo tener una crisis que nosotros llamamos podagra. La podagra, que es la primera articulación metatarso-falángica del primer dedo del pie, si yo no le doy ningún antiinflamatorio va a remitir espontáneamente, porque esos tienen unos 3 días más o menos de sobrevida. Pero ningún paciente soporta 3 días por dolor por gota sin usar antiinflamatorios. Entonces, usando antiinflamatorios va a remitir la crisis de gota, el paciente se olvida, ¿no? Está bien, y después de algunos meses otra vez, y así ya comienza a formarse una gota intercrítica. Cuando ya hay una gota de más de 10 años hablamos de la gota crónica, que no siempre va a ser tofacia. Esas manitos son de tofos de ácido úrico, ¿no? Que es un tipo diferente de gota que se llama gota poliarticular tofacia, que es una gota muy severa con difícil tratamiento. Entonces la gota primaria, que no tiene que ver nada con ninguna otra enfermedad ni medicamento, porque son defectos ya enzimáticos desconocidos, y que es la gran cantidad de pacientes con gota, la mayoría es por déficit en excreción, porque hay una dificultad en los transportadores de ácido úrico, y la gota secundaria tiene que ver con enfermedades por leucemias, linfomas, ¿no? O algunos medicamentos que también pueden producir una gota secundaria. Pero la gran mayoría de pacientes con gotas son gotas primarias. Y como tienen este problema metabólico, porque es metabólico, son pacientes que tienen asociación con diabetes, presión alta, padres con diabetes, hermanos con presión arterial, dislipidemia, todo tiene que ver en un solo contexto, porque tiene que ver con la alteración de las purinas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad, predisposición genética, el consumo excesivo de alcohol y carnes rojas, que tiene alta cantidad de ácido úrico, de purinas, la obesidad,
los fármacos, por ejemplo, que uno puede tener hiperuricemia, pero consume tiazidas y aumenta un poco más y ya hace la crisis de gota, y la intoxicación con plomo también. Vemos que la hiperuricemia sintomática tiene un concepto que es aumento de óxido úrico en sangre sin necesidad de tener crisis de gota, pero la artritis gotosa aguda generalmente es monoarticular, generalmente es podagra, periodo intercrítico son periodos de ataques de gota, dicen hasta 3 por año, ¿no? Y la gotatofasia crónica es cuando ya hay lesiones invalidantes y en el 20% de pacientes, el paciente con gota tiene insuficiencia renal. Y este es un grafiquito solamente para poder tener en cuenta que nuestra podagra, ¿no?, es generalmente una inflamación, a veces dura 24 horas, la mayoría dura 3 días, hay inflamación de la piel, ¿no?, hay aumento de ácido úrico también en sangre y hay tumefacción. Este es un grafiquito muy antiguo, ¿no?, porque Enrique VIII tuvo gota, entonces ahí describían como un demonio que mordía la primera articulación metatarsofalángea. Entonces en la podagra, que se puede ver aquí también, aumento de tumefacción, eritema, ¿no?, dolor. En las lesiones de la gota crónica vean cómo destruye el depósito de ácido úrico, destruye la primera articulación metatarsofalángea cuando ya hay crisis repetidas y episodios crónicos de gota. Si yo corto ese tofo, entonces voy a encontrar tiza, como se encuentra en la calcinosis. Es un líquido blanquecino por depósito de cristal, que está muy vascularizado, por eso es difícil de poder extraer, ¿no? Igualmente acá en la parte baja, debajo del hueso por debajo del metatarso ven un aspecto blanquecino, ese es el tofo. Entonces tenemos artritis aguda, la artritis tofasia crónica y los tofos gotosos que son evidentes, y la nefropatía, que es muy difícil de manejar porque puede llegar hasta diálisis. Los frutales de monohidrato sódico, ¿no?, este es el tofo que está envuelto en células no solamente neutrófilos, sino también mononucleares. El cristal básicamente inerte, alrededor está todo lo que es el patrón inflamatorio. Este es el cristal más bonito, se ve en microscopía electrónica. Y bueno, vemos que hay que hacer la aspiración, ¿no?, del líquido para poder determinar si vemos o no vemos los cristales, ¿no?, que es importante. Ahora, el tratamiento en realidad va a depender de qué cosa es lo que estamos tratando. Si vemos un ataque de gota aguda, que es lo que vemos allá abajo, vemos toda la cascada de fisiopatología y vemos la activación del inflamosoma con un ataque de gota aguda, tenemos que usar inhibidores de la inflamación, o sea, antiinflamatorios. Puedo usar esteroides si el paciente tiene contraindicación para los AINES. Uso colchicina. Puedo usar inhibidores de interleuquina 1, que es el anakinra, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en ningún momento aquí hablan del alopurinol, ¿no?, que es un medicamento que disminuye la dosis de ácido úrico, que es lo que usamos usualmente, porque el alopurinol está arriba, no está en la fase de gota aguda, está ya en el control del manejo de la hiperuricemia que produce gota. No todas las hiperuricemias se tratan, solo se tratan las que producen gota. Entonces ahí tenemos arriba, tenemos los inhibidores de la xantina oxidasa, que es el alopurinol en la cabeza, que lo tenemos en el Perú, el febuxostat, que no hay en Perú todavía. Y los uricosúricos, que son los que están abajo, que aumentan la expresión renal, de ácido úrico. Tenemos el probenecid, ninguno hay acá, el lesinurat, y la sulfinpridazona, que sí hay en Latinoamérica, pero no hay acá. Entonces, aquí de todos estos dos tenemos el alopurinol para poder manejar a nuestros pacientes con gota, para controlar el ácido úrico, porque son inhibidores de la xantina oxidasa. Pero cuando tengo crisis de gota, tengo que dar lo que está abajo: AINES, esteroides, en el caso que tenga contraindicación, y colchicina. El manejo de la crisis de gota va a depender de la severidad del dolor. Ahí lo vemos, ¿no? Vemos que si el dolor es leve a moderado, ¿no?, nosotros podemos dar una monoterapia, ya sea con AINES, ya sea AINES tradicionales o COX-2 inhibidores. Si tiene contraindicación para usar antiinflamatorios, puedo darle corticoides sistémicos también, dosis altas por cortos días. Y también le puedo dar colchicina, que antes los maestros le daban hasta que se produzca la diarrea, ¿no? Así era, 0.5 miligramos cada 2 horas hasta que dé diarrea. Pero ahora no, ahora se estila dar cada 8 horas, ¿no?, o cada 6 horas, dependiendo de la tolerancia.
Pero cuando es un ataque de dolor leve a moderado, entonces nosotros podemos usar cualquiera de ellas como monoterapia. Pero si ya es severo el ataque, podemos usar combinado. Puedo darle colchicina con AINES, puedo darle colchicina con corticoides, ¿no? Más, por ejemplo, como dicen ellos, tópicamente hielo también, porque está caliente. De todas maneras, nosotros tenemos que seguir cuando no hay una adecuada respuesta, ¿no? Por ejemplo, siendo que sea sea una crisis leve o moderado, ya tenemos que pasar al tratamiento complejo si en caso no hay una buena respuesta. Y lo otro es recordar que el paciente, si ha hecho una crisis, debemos aconsejar que no coma carnes rojas, que no tome licor, que va a tener que excluirse medicamentos como las tiazidas, como la aspirina, por ejemplo, y también vamos a tener que hacerle consejería con respecto a su tratamiento ya sea de diabetes o de lipidemia, ¿no? que se maneja de manera paralela. Ya sabemos, está la abstinencia de alcohol, el control de la presión, dislipidemia, dieta baja en purinas, la ingesta hídrica, evitar los medicamentos como las tiazidas, por ejemplo, ¿no? Y los AINES, el AINE que a ustedes mejor les parezca, lo que generalmente se usa más es indometacina, la colchicina, que es cada 2 horas, ¿no? Sin embargo, ahora ya se ha cambiado este esquema y se usa cada 8 horas o cada 6 horas por día. Y los corticoides a dosis bajas en el caso de que el paciente sea alérgico o no se puede usar AINES, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia renal severa o insuficiencia cardíaca también. Y las infiltraciones también, porque como si es una crisis monoarticular no habría problema. La hiperuricemia sintomática nunca se trata, por más que tenga 12 de ácido úrico. No se trata si no tiene gota. Si es que tiene gota, ya se trata, en nuestro caso es alopurinol, que vale 100 a 300 de acuerdo a la función renal. Entonces hablamos de los criterios de cuando estamos comentando del tratamiento para gota ya crónica, que tiene 3 o más, porque hasta 3 tendría que llamarse intercrítica, y presencia de tofus y nefropatía. Tenemos que modular el uso de alopurinol de acuerdo a la función renal. Ahí está la gota intercrítica también, que lo podemos manejar con alopurinol y colchicina. Y la gota atofasia crónica, ¿no? Que es la de mayor complicación para tratar, que podemos usar el alopurinol, ¿no? Y los demás medicamentos que no tenemos mucho acá, que es el Febuxostat y el Probenecid, pero el alopurinol siempre. Ahora, hay una cosa interesante y lo he traído aquí con esta lámina de la colchicina, porque antes no se daba colchicina como profilaxis para crisis. Ahora sí, ya está estipulado por el Colegio Americano uso de colchicina como profilaxis en aquellos pacientes que han tenido 3 o más crisis de gota al año. Entonces deberíamos usar alopurinol más colchicina 0.5 miligramos al día. Otra electropatía también interesante que hemos conversado es los cristales de pirofosfato cálcico, que seguramente ustedes han visto en su práctica, que tiene que ver con condrocalcinosis, ¿no? Vemos que en la rodilla a veces hay un depósito de cristales en el fibrocartílago, ¿no? Y las pacientes también tienen una artrosis de manos que es de muy difícil manejo. Generalmente se trata de depósitos de pirofosfato cálcico. Ahí vemos, por ejemplo, en esta mano, la paciente está con una artrosis de manos, con nódulos artrósicos, ¿no? Y generalmente va a producirse esto en pacientes mujeres de mayor edad. Entonces, la clínica más va a mayores de 50 años, ¿no? Generalmente son con poliartritis simétrica y 50% es una enfermedad degenerativa, ¿no? Aquí tienen los grafiquitos, que es esa línea blanca, que es la línea de condrocalcinosis, que es importante, que ustedes seguramente lo han visto en algún momento. Y lo que hacemos generalmente cuando hay este tipo de compromisos es la infiltración o la artrocentesis. Y bueno, los cristales de oxapatita tienen que ver también con la tendinitis, ¿no? El fosfato cálcico básico, que se sitúa en las zonas tendinosas, básicamente del bíceps o del supraespinoso, y ahí nosotros infiltramos. La colchicina no está demostrada como tratamiento, más es para la gota o la artritis por CPPD, pero no para la hidroxiapatita. Ya fue algo chiquito porque llegué tarde. Ahora quiero preguntarles algo, no sé si pueden prender la luz, más que todo con respecto a la gota. Seguramente vamos a tener que